y había un cuarto, una puertecita, que decían que había un subterráneo, y que ese subterráneo iba a salir al Cerro de Plata. Allá en el Cerro de Plata hay una peña, allí está un casco, y ese casco dicen que era de la mula de los misterios. Y decían que ese subterráneo allá iba a salir. Era una puerta que nadie la podía abrir, una puerta chiquita. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Este día me he trasladado a Zapotitán. De hace pero muchos años quedaba la hacienda Zapotitán, propiedad de Emeterio Ruano. He venido a conocer un poco su historia de parte de los pobladores que acá habitan, porque está en el Cerro de la Plata una piedra enorme, que dice que ahí fue donde él se pactó con el diablo, donde él iba a traer sus moneditas de oro. Cuenta la leyenda que había un túnel y que ese túnel llegaba hasta la piedra, donde estaba la hacienda Zapotitán, y un poco la historia de lo que fue Emeterio Ruano, el hacendado de Zapotitán. Comenzamos. Pues mi nombre es Germán Lobo. Para iniciar, pues, de que realmente, pues, contar la historia de que hubo, pues, de la edad que yo tengo, que vivimos aquí, pues, en Zapotitán. Yo vivía, mis padres, pues, vivieron en el lugar de los Cerritos. Nuevamente los trasladamos para lo que es la zona del Cerro de Plata. Mi papá, pues, me acuerdo que tenía una edad como de unos 7 años, y de ahí, pues, mi papá, me acuerdo yo de que él, pues, vendió ese lugar de ahí donde vivíamos, de los Cerritos, y nuevamente los pasamos para lo que es el Cerro de Plata. Me acuerdo bastante la historia de lo que es el Cerro de Plata cuando entramos a esa calle, pues, y solo eran ranchitos y gente que vivía, pues, allí humilde, pues, verdad, pero era un cerro, pues, muy alto, pues, de a la que es ahora. Pero nuevamente yo creo que allí, pues, con el tiempo se fue poblando nuevamente, pues, haciendo casas de adobe. Antes era un rancho de zacate y era una vererita, pues, para la entrada. Nosotros entrábamos lo que es el cerrito, toda la parte del cerrito, con unas carretas, unas pipas de agua para poder construirla. Pero cuando nuevamente, pues, allí era una laguna al lado de abajo, lo que es del cerro, una laguna grande, bastante grande, donde por la cual, pues, se pescaba, se iba a buscar huevos de muchos animales, ¿verdad? La historia es de que cuando nosotros vivimos allí, pues, da un poco de bastante temor, pues, porque decían que pasaba el diablo, ¿verdad? Pero allá hay una piedra, que esa piedra todavía allí está en ese lugar, y al verla, pues, algunos tal vez la han deseado hasta comprarla, porque la han querido negociar nuevamente, pero es una piedra, supuestamente dicen, pues, que es bastante inmensa, ¿verdad? Y entonces, al pararse uno allí, tiene toda la parte donde estaban los cascos del diablo, que le dicen, la cola, y donde él llegaba a descansar, que, bueno, nuevamente, pues, allí está esa piedra. Según la leyenda oral que cuentan los pobladores, se dicen que en el año de 1860 hizo pacto con el diablo. Le pidió todas las sierras de Zapotitán, que en ese entonces abarcaban 3 departamentos del Salvador, comenzando desde la laguna de Coatepeque, en el Congo Santana, pasando por Izalco, San Julián y Armenia Sonsonate, para terminar en Ciudad Arce, San Juan Opico, Zacacoyo y Colón de la Libertad. Y abarcaba hasta la falda del volcán de San Salvador. O sea que eran territorios increíbles. O sea, creo que eran 500 caballerías, le llaman ellos. Pero qué increíble saber que todo eso él le pidió supuestamente al diablo y se lo concedió. A la mañana siguiente se hicieron unas murallas por todos esos territorios para limitar que él vivía ahí o que él le pertenecía. Le dio ganado, le dio bestias, le fue bien en la agricultura. Yo me recuerdo bastante también cuando veníamos a unos bailes, pues, a Hacienda, ¿verdad? Allí había una cueva que nosotros intentamos entrar, como los hipotes somos a veces muy tremendos y traviesos, pero a veces por travieso le va mal a uno, ¿verdad? Entonces, la cuestión de que nosotros llegábamos, yo me recuerdo que esa calle que va de Zapotitán hacia el Cerro de Plata, yo me recuerdo, pues, de que habían otros jóvenes también, ¿verdad? De que en ese tiempo, pues, como las bailadoras no querían bailar con nosotros, pues echamos pica pica en el banco, ¿verdad? Y ellas, pues, se rascaban muchísimo y nosotros éramos bien tremendos, ¿verdad? Porque cuando uno está hipote y se junta con otros hipotes, bien,
Entonces me dice otro compañero allí de los que andábamos siempre del mismo lugar, de que entrábamos a la cueva. Es una cueva que tiene unas gradas, que todavía creo que está esa cueva, pero creo que la sellaron. Pero había murciélagos adentro y nuevamente pues una oscuridad, pero si entrábamos más al fondo, posiblemente decíamos, ya no vamos a poder salir. Entonces los volvíamos de regreso porque nos daba miedo, porque los agarraba un calofrío bien feo, pues, porque como allí realmente pues el hombre tenía pacto con el diablo, era pactado, porque toda esta parte de la hacienda, lo que es Tierra Virgen, la presa, por todo lo que es de Arce, Cerro de Plata, toda esta zona, pues habían animales por la cual pues quizás ni cuenta se daba lo que eran. Habían cercos, que los cercos de piedras permanecían de un día para otro, cercos bien bonitos, bien hechitos. Allí permanecían los animales que el veterinario mantenía. La historia pues es bastante grande, pues cuando lo que es la parte de la hacienda, hacían jaripeos por los tiempos de la fiesta y celebraban, muy bonito, ¿verdad? Pero después pues, nosotros no volvimos a intentar nuevamente a querer ser atraídos de entrar nuevamente lo que es a la parte de la cueva, pero ya no tuvimos valor de hacerlo. Pues hacían jaripeos, hacían muchas cosas allí, un evento bien bonito, ¿verdad? Y con el tiempo pues la hacienda desapareció nuevamente, pues yo pues ya fuera una historia más grande, más bonita, por la cual pues quizás si la tuviéramos, ¿verdad? Fuera un lugar turístico. Cuando empezó todo, que empezó a la máquina a entrar poco a poco, y me recuerdo que ponían madera para que la máquina fuera montándose encima de la madera y fuera a poder escarbar, para ir haciendo más hondo el zanjo. Según los relatos de los pobladores, desde aquí empezaban las caballerizas y el establo. Ahorita, como podemos ver, toda esta ya es urbanización. Han construido casas después de que demolieron la propiedad de don Emiterio Ruano. Según un poblador que va a salir más adelante en el video, les voy a mostrar dónde es que estaba la entrada principal a la hacienda Zapotitán. Aquí vamos subiendo. Me imagino que en esos años no existían todas estas casas, esta propiedad, sino que era nada más el casco de la finca o de la hacienda. Vamos a ir caminando un poco y esta calle que ustedes pueden ver acá al fondo, me comentan los pobladores que este era el punto exacto donde quedaba la hacienda. Así que tuvimos la dicha de entrevistar a una señora que toda su vida vivió aquí en Zapotitán y nos comentó el relato de lo que fue en algún día la gloriosa hacienda Zapotitán. Miren, exactamente me dicen que este es el punto. Les voy a mostrar una foto que fue tomada de un ángulo donde se mira la casa, y donde estoy parado actualmente es el casco de la hacienda. ¡Wow! ¡Qué increíble! Ahora todos son casas. ¿Cuántas historias no de recorrer este lugar en Zapotitán? Así que si les está gustando este video, espero le den un me gusta, comenten y compartan. De allí para allá era la caballeriza, todo el recinto. Ahí habían ganado de un blanco que le llaman cebucano. Ese lo trajeron en avión y lo trajeron para acá, pero luego no les funcionó, lo volvieron a llevar. De allí para acá estaba una pared que dividía lo de la caballeriza ya con la hacienda. Habían 3 amates. De allí para estaba el recinto grande. De allí estaba la casa de la hacienda. Contaban, porque aquí habían como 4 viejitos, pero yo solo conocía a don Tránsito Batres, don Rufino Valles, don Emeterio Martínez y la niña Joaquina Cordero. Esos eran los que contaban cómo había sido la cosa aquí. Entonces, cuando ya se soltó la cosa de la guerrilla, ¿verdad? Se tomaron y desapareció un 2 de agosto. La vinieron a deshacer. Ahí entró gente, a saber de dónde vino, en camiones, a sacar. Mire, la construcción de esa casa no tenía un clavo. La madera estaba trenzada así, y era toda de cedro, forrada con lámina. Le ponían una cosa aquí, se despegaba la lámina. Esa lámina era lo largo, lo ancho de la casa.
aquella madera, saber cuántos años tenía de estar hecha la construcción. Pero cuando le quitaban la lámina, como que la acababan de poner, y era solo cedro. Allí no había un clavo, en esa casa no había un clavo. Para allá era la cocinona, estaban los baños, había un tanque, que eran 2 tanques. Hace poco botaron las cosas donde estaba sentado ese tanque, y ese tanque estaba solo remachado con perno, pero tanque inmenso, grandísimo, alto, y sobre ese había otro pequeño. Pero ¿qué hicieron esas cosas? Saber quién se las llevó. Hasta allí le puedo decir. Allí era bonito. Después de que todo eso se desapareció don Emeterio, él dejó que todos los 4 de octubre tenían que celebrarle a San Francisco. El patrono ahí está, en esa iglesia. Entonces, después de que él desapareció, porque cuentan que doña Rosario, la esposa de él, en esa bodega que había, allí estaban los 2 ataúdes, el de doña Rosario y el de don Emeterio. Pero ella ya sabía que él iba a ser desaparecido. Y el día que ella ya sabía, el día, la hora, que él iba a desaparecer, porque él, que dicen que solo sentado pasaba bajo esos palos de amar. Y ya ella tenía la gente que le iba a colaborar, que le iba a llenar ese ataúd con acate de arroz. Y ya hicieron las cosas, que se había muerto y que muerte repentina y que vaya. Y no lo velaron aquí, sino que lo fueron a velar a ver a dónde. Por allá enterraron el ataúd con el sacate de arroz. Se quedó ella y se quedó el hijo, don Emeterito. Pero don Emeterito, contaban los señores que habían trabajado ahí con ellos, que se hizo bolo. Y un doctor de apellido Rosales, y Rosales lo mató en Santa. Mataron a don Emeterito, el hijo de don Emeterio. Entonces, ya cuando todo eso, que se desapareció todo eso, ya quedó que esos señores, don Tancho, don Rufino y todos los señores ya empezaron a celebrar el 4 de octubre. Allá adentro era todo el movimiento de la fiesta. Empezaba el 1 y se terminaba el 4 con la Santa Misa. Allá habían jaripeos, allá habían bailes, allá había de todo. Entonces, pero hasta allí, y como le digo, ya cuando empezó la cosa de la guerrilla, destruyeron la hacienda, porque los empleados se fueron. Ellos se iban los viernes en la tarde y venían los lunes. Ya cuando ellos venían, ya hallaban cosas allí que les dejaban. Y ellos tuvieron miedo y se desaparecieron ellos, se fueron y abandonaron la hacienda. Pero que fue un 2 de agosto. Eso tronaba martillos, serruchos, volando todo, llenando camiones de toda la madera y lámina que había. Camas, mesas, sillas. Allá habían solo mesas de junco y camas de junco, grandes camastrones que habían allí de junco. Pero todo eso desapareció. Después que ya se demolieron todo eso, le cayó toda esa gente encima y cada quien agarró su pedazo. Gente que no es de aquí. Terminando un poco el relato de la cultura popular, gracias a un reportaje de Antonio García Espada, se puede encontrar más información de la vida del latifundista y amigo del diablo Emeterio Ruano. Pocos nombres del pasado salvadoreño documentado alcanzan tal concentración de riqueza y honores. La firma de su puño y letra aparece en periódicos, constituciones políticas, actas parlamentarias, órdenes ejecutivas, los más importantes bancos, los primeros ferrocarriles. No parece que fuera español, sino más bien un criollo, oriundo de Izalco. Su aparición en los documentos es estelar, como diputado electo al departamento de Sonsonate, en representación del distrito de Izalco. Inicialmente perteneció al círculo de llegados de Gerardo Barrios, presidente de la República, pero acabó enfrentándose a él y uniéndose a las fuerzas del guatemalteco Rafael Carrera. Su firma consta en la exposición barrista firmada en Santana en 1863 y en la Constitución de la República de 1864. En 1869 fue de nuevo elegido por Izalco en calidad de diputado legislativo y constituyente de la Cámara. Fue senador por San Salvador en 1872 y en 1876 concurrió como candidato a la presidencia de la República, que perdió frente a Rafael Saldívar, 2 veces presidente entre 1876 y 1885. En el año de 1885, Emeterio Ruano aparece de nuevo en lo más alto del ruedo político, en compañía del general Francisco Menéndez, en el golpe de Estado que acabó con Saldívar,
y ahí se mantuvo hasta el siguiente golpe de Estado, dado el 22 de junio de 1890 por los hermanos Carlos y Antonio Ezeta contra el régimen de Menéndez. La expulsión de Emiterio Ruano del gobierno vino esta vez acompañada del saqueo y destrucción total de la residencia en San Salvador, situada en el centro de la capital, a escasos 100 metros de la residencia presidencial, por esos años conocida como la Casa Blanca. Él manejó el primer Dodge que recorrió las calles de San Salvador. A ese primer y exclusivo club de motoristas pertenecían también Mauricio Duque, Herbert de Sola, Borges Daglio, Jorge Dada, Rafael Mesa, Roberto Geisman y Julio Ávila, pero su aportación más importante fue sin duda la que hizo en el mundo de la banca y las comunicaciones. Emiterio se embarcó en otra ambiciosa empresa, adquiriendo junto a Herbert de Sola y Ángel de Guirola la compañía ferrocarril de San Salvador, que desde 1894 unía San Salvador y Santa Tecla, mediante una línea de vapor que sustituía a los llamados tranvías de sangre, tirados por animales de carga. Con la llegada de la conocida dinastía Meléndez Quiñones, los cuñados que se alternaron en el poder entre 1913 y 1927, quienes nombraron a Emiterio Ruano primer vocal propietario de la Junta Central de Agricultura el 24 de septiembre de 1914. Tras su muerte acaecida el 11 de enero de 1930, su hermana Elena Ruano aparece enzarzada en varias disputas legales con dos de las más poderosas familias salvadoreñas, los López Duque y los Ulloa Meléndez, por los restos de la hacienda Zapotitán. Según reclamaban los contendientes, la propiedad había sido ganada a Emiterio Ruano en el casino. Dicen que fue precisamente en el casino salvadoreño, contiguo al Teatro Nacional, donde tuvo lugar el asesinato de Emiterio, mientras pasaba por uno de sus frecuentes episodios etílicos. Para unos se trató de un pleito por desacuerdos en el juego, y para otros de una operación planeada para darle muerte y desaparecer su cuerpo. En conclusión, probablemente tan deshonroso final tenga que ver con el olvido por parte de la burguesía salvadoreña y su estado en uno de los insignes ejemplares, con toda seguridad. Es la caída lo que explica el celo con el nombre de Emiterio Ruano. Es preservado por quienes lo consideran expresión de una fuerza sobrenatural. También se recuerda su violenta imposición sobre el campesinado local. Sin duda un caso bastante curioso que merece la pena ser documentado. Esta calle que ustedes ven acá al fondo, esta bajada misteriosa, es la que nos conduce hacia el Cerro La Plata. Ahí en el Cerro La Plata es donde se encuentra la Piedra del Pacto, que es la que vamos en este momento a encontrar. O los contaban los ancianos, gente que cuidaron esa parte de la hacienda. Eso ellos cuentan allí, pues también los contaban a nosotros desde que de un principio, cuando estábamos igual, porque nosotros hacíamos preguntas de que por qué la piedra esa estaba allá desde el lugar. Entonces dicen pues de que hay un subterráneo por bajo de la tierra de la hacienda para ese lugar, ahí para la piedra. Nosotros, lo que yo sé, pues de que solamente está la entrada, pero allá no hay señas de piedra, de que haya hoyos, no sé, ¿verdad? Pero según dicen, hay hoyos. Ese depende de aquí, de la entrada de aquí de la hacienda, que era la hacienda antes, y es la que va a dar hasta lo que es el Cerro de Plata. Es un lugar bien bonito, ¿verdad? Pero como le digo, pues nosotros allí, la parte de pasaba el diablo, pues como dicen allí por el cerro, nosotros veíamos la sombra, era un animal bien grande, un caballo, ¿verdad? Que es el que dicen que corría para esa zona de la piedra, ¿verdad? Entonces, allí, en ese lugar, dicen que se apoderaba el diablo, cuando pasaba y cuando pasaba de regreso, nosotros como éramos curiosos, ¿verdad? Y todo eso, quererlo ver, pero era una cadena muy gruesa, como aproximadamente quizás de un grosor de como de 50, por ahí así, de centímetros, ¿verdad? Gruesa y larga, y la llevaba pues de arrastrada, y allí iba un hombre pues en el caballo, que es el que visitaba siempre la piedra, de que siempre lo veíamos con un cigarro bien largo, que es pura verba, pero que echaba fuego el caballo. Cuando iba para allí, esa zona, echaba fuego. Miramos los gases, iba. Y bueno, solo llegaba hasta esa piedra. Allí se estaba un su rato, porque no era en el día, no que la noche, siempre a las 2 de la noche él bajaba, toda la noche. Nosotros siempre estábamos en observación a ver si lo podíamos ver así, pero era bien difícil verlo. Solo mirábamos al hombre montado en el caballo, un caballo bien alto, aproximadamente como de unos 4 metros quizás de alto, y el hombre pues le da también con su cigarro, a ver, pero que es lo que nosotros mirábamos, era solo el fuego, y el caballo que echaba su fuegazo siempre era una llamada de fuego que tiraba. La cadena era larga como de unos
quizás 30 metros, unos 40 metros, según se miraba, pero lo que sigue al siguiente día no mirábamos el rastro ni nada, solo oíamos el ruido y el animal prieto que pasaba, pero llegaba hasta la piedra y nuevamente volvía a regresar, siempre con el mismo ruido, lo que es para el lado de la hacienda, ¿verdad? Llegaba pues supuestamente a la hacienda, pues allí es a ver, ¿verdad? Lo demás de qué es lo que él hacía, pero acordemos lo que el dueño pues tenía pacto, ¿va? Por fin hemos llegado al Cerro de la Plata. Uy, ahorita estoy parado sobre una de las leyendas salvadoreñas más increíbles que me he topado, y es la del pacto con el diablo por parte de Emiterio Ruano. Esta piedra que ustedes pueden ver acá al fondo, yo imagino que puede ser de origen volcánica, tal vez de algunas explosiones de hace miles de años, pues vino y cayó acá. La particularidad de esta enorme roca que ustedes ven acá al fondo es que tiene unos orificios y tiene un zapato, bueno, tiene un orificio que se asemeja a un zapato. Quiere decir que este zapato probablemente fue el de Emiterio Ruano o el del diablo, cuando él venía acá en su mula. Se dice que había un túnel desde la Casa de los Espejos, que es donde venimos actualmente, desde Zapotitán hasta este punto, porque como era tanta la envidia que le tenían y el misticismo que él manejaba, se dice que debajo de un túnel él venía y llegaba hasta este punto, que es donde pactaba con el diablo. Se dice que el diablo le dejaba oro en cada uno de estos orificios que ustedes pueden ver acá al fondo, y él se los tomaba y se los llevaba. Pero para entender un poco la historia del hacendado de Zapotitán, se dice que son 3 emiterios: Emiterio Ruano, Emiterio II Ruano y José Emiterio Ruano, que corresponde a padre, hijo y nieto. Una dinastía de hace muchos, pero muchos años, en el cual no quedó heredero. Por eso es que no hay muchos registros de la historia de él, no se conoce mucho. Pero lo que en boca de todos los pobladores, hasta hoy en día se maneja la leyenda que en este lugar hizo pacto con el diablo, también se lo llevó y nunca apareció. Así que espero que les guste este video desde el Cantón Cerro de la Plata en Zapotitán. Dale me gusta, comente y suscríbete. Esto es mi lindo y querido país El Salvador con sus leyendas. Nos vemos.